Visto que de 1 a 1:30 será para todos ustedes, para que hagan preguntas, para que puedan participar, dirigiéndose a nuestros ponentes de lujo. Y ahora pues continuamos con el programa, con nuestros ponentes de lujo. Manuel Francisco Alcaraz Ramos, jurista y político español, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, donde continúa dando clases, por eso ahora se tiene que marchar. Concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante en la primera legislatura de 1979. Diputado al Congreso en las elecciones generales del año 1996. Ponente en numerosos congresos, colaboraciones en revistas jurídicas y colaborador habitual del periódico Información. Ha publicado casi una veintena de libros, o por lo menos yo he perdido ya el número. Ha sido director de la sede de esta nuestra casa, de todos ustedes. Ha sido cofundador y presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas desde el año 2005 al 12, creada como oposición al Plan Rabasa, que estoy segura que todos ustedes lo han oído. Ha escrito un montón de libros, que yo he perdido el número. El último creo que se llama Era Digital y Sociedad y Derecho. Ha sido consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana en la legislatura del 15 al 19. Y he leído que se ha especializado en especulación urbana, dice la Wikipedia, Manolo. Eso no lo sabíamos. El tema es muy bonito, se llama La edad de los derechos. La edad de los derechos. Manolo Alcaraz. Gracias, buenos días. Ante todo, vicerrectoras, Concha, efectivamente debo agradecer a la plataforma por la invitación. José Luis, hablamos ya hace algunos meses. Este no es un tema que yo haya trabajado, haré un cierto enfoque desde el derecho constitucional y alguna reflexión personal, probablemente sin demasiado valor. Muchas gracias. Como posibilidad de reencontrarme con amigos, amigas que estéis aquí, me vais a permitir que lo personalice en Teresa. Teresa, con quien tanto hemos reído y con quien tanto hemos llorado. En muchas cosas y durante muchos años de muchas luchas, incluidas algunas que ganamos, lo cual es bastante sorprendente. Bien, no voy a hacer más preámbulo. Efectivamente tengo clase con los alumnos de primero de Derecho y trataré de más o menos ajustarme al tiempo. Lo primero es sumarme a la queja que hacía José Luis al término edadismo, que es horroroso, horroroso. Y lo peor es equívoco en sí mismo. Sin embargo, pasa a formar parte de esa serie de términos en una sociedad tan líquida como la nuestra, en que esa misma ambigüedad ya nos dice algo sobre esa misma realidad. El que no se pueda encontrar un término que defina lo que nos gustaría definir significa algo, pero no sabemos qué, probablemente. De alguna manera se trata de definir el sitio mental de los que hemos cumplido alguna edad. Eso antes no pasaba. Eso hace algunas décadas no ocurría. Ahora tenemos la necesidad de buscar algo que defina esa situación y ese proceso. El diccionario de la Real Academia define edadismo como la discriminación por razón de edad y afina, especialmente de las personas mayores o ancianas. Sobre esto, la filósofa de la Cortina ha escrito que edadismo es una traducción de Against, palabra introducida por el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler en 1968. No es una palabra nueva, lo que pasa es que llega a nosotros probablemente. Y este psiquiatra se refería con este término a la discriminación de una persona por razón de su edad. Por razón de su edad. Pero hay que recordar que esa investigación, que en principio era séptica, porque era sobre cualquier edad, en la práctica luego la investigación que hacía Butler se refería a prejuicios hacia ancianos, pero no hacia otros grupos de edad.
el área de interés científico era esa. Por lo tanto, en la lucha lingüística contra la subalternidad, quizás nos encontremos con problemas. Digamos, una parte primera de la apropiación de la realidad es apropiarnos de algún término que nos define, que defina a este grupo de edad. Daos cuenta que el diccionario de la Real Academia ya dice de las personas mayores o ancianas. En sí mismo, en esta media línea que dedica el diccionario, ya introduce dos términos distintos. Tampoco sabremos qué diferencia a un anciano de a una persona mayor. Por lo tanto, podríamos ir estirando. Para los que estén interesados en este tema, yo recomendaría el glosario del edadismo, que fue editado en el 2023 por la Fundación La Caixa, que introduce algunas reflexiones interesantes. Adela Cortina también ha indicado que en Estados Unidos hay estudios que en la sociedad no se vive el edadismo, sea lo que sea, como una fuente de discriminación, en el sentido en que sí lo tienen expresiones como sexismo o racismo. Es más definitorio, es menos agresivo, pese a todo, la idea de edadismo. Sin embargo, lo que sí se percibe es una forma más sutil y, por lo tanto, a veces más difícil de combatir, en que hay una presión social para que las personas mayores, sobre todo si son mujeres, se esfuercen en borrar las huellas de la edad. Es decir, una renuncia, digamos, a su forma de ser o de estar en el mundo en aquel momento. Pone un ejemplo. Decir una mujer mayor que pareces una niña puede ser o parecer el mejor de los piropos, pero tiene una fuerte carga denigratoria, digamos, de esto. Por dejar caer, y obviamente sin abondar el tema, la filosofía transhumanista, tan de moda, y a mi modo de ver bastante inconsistente, propone considerar a la vejez como enfermedad directamente, capaz de ser tratada y curada. Capaz de ser tratada y curada. Bueno, segunda idea. Toda esta vaguedad parte de la misma indefinición que conocemos, ya lo he dicho, entre anciano, jubilado, aunque se trabaje, porque hay gente que trabaja y se le llama jubilado porque define algo más que el sometimiento a un mercado de trabajo, viejo, miembro de la tercera edad o el más aséptico de mayores. Yo mismo me he dado cuenta, preparando esta conferencia, que más que nada, para no aburrir, voy cambiando el término y lo voy convirtiendo en sinónimos, cuando realmente no lo son. Pero bueno, habría que detenerse cada vez y hacer una labor muy complicada. Dice Cortina que ello contrasta con niños o jóvenes. También podríamos añadir adultos, donde sí están bastante definidos. Probablemente porque para cada una de esas categorías hay, esto lo digo yo, no lo dice Adela Cortina, hay ritos de paso. Es decir, sabemos cuando uno se convierte en joven o cuando antiguamente uno pasaba de una primera niñez a una niñez más seria o luego adolescencia cuando hacía la primera comunión. ¿Os acordáis cómo se decía? ¿Cuándo se hace la primera comunión? Cuando tiene uso de razón. Luego, los hombres... Yo hice la mili. Yo he llegado a conocer españoles de la España profunda que vivían con horror el hecho de que les pudieran declarar excedente de cupo o enfermos, porque no serían hombres. O uno pasaba a ser mayor cuando se casaba, se integraba en el mercado de trabajo, que a veces coincidían, se independizaba de la familia. Bueno, pues eso, salvo el hecho de la jubilación, digamos, no existe. Pero claro, cuando la edad del ser mayor se expande, afortunadamente, durante muchísimos años, nos encontramos con esa realidad que dificulta la definición. Parece que, a diferencia de lo que sucede con los niños o jóvenes, que son halagados y ensalzados hasta convertirlos en pequeñas deidades, ¿no?, a las que rendir culto, los mayores tenemos que hacernos perdonar la edad y que eso también contribuye a la indefinición. Yo discrepo en algunas cosas de las que dice Adela Cortina en este punto.
Creo que por distintas razones los segmentos de edad también se están fraccionando. Se fraccionan cada día en parte debido a modas ideológicas y en parte sobre todo para facilitar los ajustes de mercado y de publicidad en una sociedad hiperconsumista. Yo creo que ese es un elemento a tener en cuenta. La diferencia quizá es que por razones económicas y de otro tipo, las relacionadas con la salud, por ejemplo, somos los mayores un mercado potencial y real más confuso, más prescindible en algunas materias y menos manipulable. Pero aquí llega la paradoja. Somos un mercado cada vez más amplio en términos estadísticos. Hemos dado en adquirir la costumbre de vivir más tiempo, con hábitos de consumo menos previsible en muchas ocasiones, y además sabemos que los Reyes Magos no son los padres, son los hijos y a veces los nietos. Y eso, claro, supone cambios en el esquema de la sociedad hiperconsumista. Tercera reflexión. Estas ambigüedades lingüísticas han llevado a algunos a plantear la existencia de una gerontofobia, algo ya se ha comentado, susceptible de incluirse en el elenco de los delitos de odio. No ha prosperado por ahora al menos, o quizás exista algún caso aislado que yo no conoceré particularmente, pero creo que una interpretación jurídica oportuna y abierta podría acercar algún caso a esa consideración de la acusación de delitos de odio. Al fin y al cabo, voy a hacer una pequeña inmersión jurídica profesional. Al fin y al cabo, el Código Civil, en su artículo 3, dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y dice, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Traslademos lo que ya hemos dicho sobre esta mayor edad o esta vejez a la realidad social del tiempo en que debieran aplicarse las normas, que ciertamente no son las mismas de hace 15, 20 o 30 años. Y acaba ese párrafo del Código Civil diciendo, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. De todas maneras, tampoco creo que sea lo más importante entrar en estas disquisiciones semántico-jurídicas y en campañas generales. Yo creo que lo importante a la hora de ir construyendo un movimiento como el que yo creo que están haciendo aquí y en otros muchos lugares, al menos de España y muy probablemente de toda Europa, es tener claro cuál es el suelo constitucional que tenemos. Y tener clara una cosa, según la Constitución no puede existir discriminación alguna por razón de la mayor edad. Ninguna, en el campo de la atención, de la asistencia, de la salud, del acceso a la cultura, del acceso a los bancos, del acceso a los seguros, etc. Es cierto que la Constitución fue ambigua en esto, como en tantas otras cosas. Por citar dos casos muy importantes en que nuestra Constitución pasa como de refilón, la emigración o el medio ambiente. El constituyente, que era gente de nuestra edad, más o menos, los que se sentaron a hacer la Constitución, no apreció que la senectud fuera un problema digno de demasiada atención. Por ello solo aparece directamente en el artículo 50, que dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Es decir, es una visión marcada, por un lado, por la atención relacionada con la jubilación y, por otro, una visión puramente asistencial. No hay una vertiente que se da, por ejemplo, cuando se habla de los jóvenes, donde se requiere un cierto protagonismo democrático directo. No hay alusión a eso en este artículo 50.
De todas formas, no es poca cosa, aunque insisto que menudean las ambigüedades. En todo caso, este artículo que he leído está ubicado en una parte de la Constitución que denominamos los principios rectores de la política social y económica, que no obligan directamente a los poderes públicos, sino que tienen que realizarse o tienen que desarrollarse por leyes, no tienen la misma consideración que otros derechos fundamentales. Pero inmediatamente hay que recordar lo que dice el artículo 14, que sí que tiene toda la protección posible y prescribe: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como veis, la edad no aparece. El constituyente, de nuevo, no lo tuvo en cuenta. Pero no cabe duda, en el inciso último, cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que no se puede admitir ningún tipo de discriminación por razón de la edad. No es una de las causas nombradas. El constituyente pensó que eran más importantes otras, pero no cabe duda de que estamos, digamos, amparados también por ese inciso. Es una lista, por lo tanto, abierta. Cualquier ciudadano o ciudadana que sienta que se le discrimina por razón de la edad, desde este punto de vista, también podría acudir a los tribunales o a la sindicatura de greuges o al defensor del pueblo, etc. Pero todavía debemos recordar algo más unido al artículo 14. Solemos decir, y estos días necesariamente lo tenemos que recordar, que vivimos en un Estado democrático, bien, y que dure, y de derecho. Pero se nos olvida también un Estado social, desde la primera línea de la Constitución. España es un Estado social, democrático, de derecho. Se nos está olvidando lo del Estado social. ¿Y qué significa Estado social? Bueno, significa muchas cosas, pero al menos significa algo que dice el artículo 9.2. Cuando ordena a los poderes públicos, cualquier poder público, un ayuntamiento o el gobierno del Estado, ordena que han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. O sea que disponemos de una base muy sólida de legitimación de cualquier acción desde el propio texto constitucional. No aburriré más con este rosario de normas. Si acaso indicar que menos afortunado fue nuestro Estatuto de Autonomía, donde prácticamente no se refiere a los mayores más que a una alusión a mayores dependientes. A mayores dependientes. Muy bien, como digo, existe la posibilidad de acudir en casos extremos a la justicia, pero el inmenso valor que tiene la Constitución como factor de legitimación de demandas lo tenemos a nuestro favor. Hay que trabajar probablemente en el futuro desde esta línea. Cuarta reflexión. Dice Aristóteles que las criaturas sublunares, me encanta la expresión, nosotros somos criaturas sublunares, estamos condenadas a sentir los agravios del tiempo. Lo que nos pasa, dice Aristóteles, lo que en buena medida nos caracteriza a los mayores es que somos plenamente conscientes de ello. Esta es la diferencia. Esto lo digo yo, no ya Aristóteles. De esa conciencia deberíamos sacar conclusiones. Y una es no ceder en los derechos que se alcanzaron. Somos sublunares, pero gozosamente sublunares de una democracia. Ojo, una democracia en tránsito, llena de incertidumbres, metida en una crisis de comunicación, de redes, que quiebra las formas conocidas de deliberación, que es fundamental la deliberación para que haya un debate, una conversación democrática que permita tomar decisiones adecuadas. Desde este punto de vista tendremos que acostumbrarnos a organizar las demandas. Quinta reflexión, y ya me han pasado, ¿me das 3 minutos más? El gran sociólogo Max Weber citó en una obra fundamental una frase del Fausto de Goethe. Dice, el demonio es viejo, haceros pues viejos para entenderlo. Pero inmediatamente Max Weber glosó así esta máxima. Esta frase no se refiere a los años, a la edad. Yo nunca he tolerado, dice Max Weber, que en una discusión me venzan con la fecha de un certificado de nacimiento,
pero el mero hecho de que uno tenga 20 años y yo tenga 50 tampoco puede llevarme a creer que eso solo constituye un mérito por el que yo me muera de veneración. La edad no es un mérito. El mérito es el haber aprendido a mirar sin reservas las realidades de la vida y la capacidad para soportarlas y para estar interiormente a su altura. Me parece que en esta opinión no solo hay una formulación moral, sino una inteligente invitación a tener algo que nos puede dar bien, que nos puede venir bien, es tener un pensamiento estratégico, una definición de objetivos, la perseverancia, la búsqueda de alianzas, el uso adecuado de la norma y de la fuerza de la razón. En esto probablemente los mayores estamos mejor capacitados, mejor entrenados. Esto nos exige no deslizarnos en la nostalgia, un atributo de la actual degeneración democrática. Lo que venden los populismos de extrema derecha es la nostalgia, casi siempre la nostalgia de un tiempo que nunca fue, pero es que si se suma nostalgia a mentira, el cóctel es absolutamente venenoso. Nos obliga también a negarnos a ser víctimas. No debemos aceptar el papel de víctimas, tampoco pretender ser héroes, ser esos triunfos de cartón que diría Mario Benedetti, o parafraseando a Goethe más castizamente, recordar que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues eso. Voy concluyendo. Creo que este foro y otros muchos que sin duda vendrán después, la multiplicación de artículos, de opiniones, de libros, me parece que indican el nacimiento de algo nuevo. Se está construyendo un nuevo relato sobre la edad avanzada. Personas mayores tomamos la palabra para construir alianzas con otros sectores, para un discurso que no es solo reivindicativo de lo inmediato, que no reclama solo un programa asistencialista, útil, justo, pero insuficiente. Es una toma de conciencia que se va a ampliar, que seguramente pasará por construir marcos nuevos de comprensión y de un protagonismo distinto ante el mundo cambiante que nos ha sido dado vivir. Decía el filósofo Walter Benjamin, muerto en la frontera entre Francia y España, huyendo de la Gestapo, que en una pintura de Paul Klee, que él amaba mucho, veía un ángel que quería avanzar, pero que el viento intolerable de algunas formas de la historia le arrastraba, no le permitía avanzar en esa misma historia, hacia el futuro. Ahí se va a colocar el discurso nuevo contra la discriminación por la mayor edad, en realidad por todas las causas de discriminación. Vamos a tener esa sensación que nos empuja la historia hacia atrás. Pero la condición para preservar una plena dignidad consistirá en definir nuestra propia y actual forma de defender un progreso que sea igualitario, libre, ilustrado. Nos dirán que queremos poner puertas al campo, porque los mitos y los mercados imaginan a los campos principales llenos de flores eternamente juveniles. Bueno, quizás sea la hora de hacerlo, siquiera sirva para preservar el campo de muchas falsedades. A lo mejor hay que reivindicar que algunas puertas, algunos campos, hay que ponerlas. Sabemos que hay que distinguir entre el progreso que incorpora una mejor ética democrática, que avanza en derechos, de la imposición forzada de desarrollos tecnológicos que pueden salirnos en la vida cotidiana muy caros. No es casualidad, por ejemplo, que se estén forjando nuevos discursos en grupos de mayores en torno a los abusos de lo digital, porque es una expresión descarnada de la burocracia que nosotros lo sabemos o lo intuimos, es uno de los nuevos y más fríos rostros del autoritarismo. Un autoritarismo que además se delega en la inevitabilidad de procedimientos impersonales. El cajero o la máquina o las teclas que tienes que tocar desde tu casa para acceder a algo de la administración pública. Y eso, desde otro punto de vista, aunque para empezar yo reclamo corriendo la presencia de mi hijo de 14 años cuando tengo que resolver un cambio de estos y se me pierde la contraseña y esto, vicerrectora, ya os vale en la universidad, ya os vale la burocracia universitaria. No, pues no lo sufráis, rebelaros. Yo llamo, hijo, comparece, ayúdame. Pero más allá de eso, incluso tomémonoslo con humor. Yo me cabreo mucho con estas cosas. Tomémonoslo
Lo que sucede es que nosotros, como estamos acostumbrados más tiempo a ser personas, nos parecen especialmente odiosos. Valga esto como bandera de reivindicación. Y acabo, ahora sí, de verdad. La burocracia indiscriminada es indiscriminada y tiende al infinito, porque lo que hace es delegar en cada persona la gestión de su propia burocracia. Cuando tú estás haciendo cosas que antes hacía un trabajador de banco, estás quitando un puesto de trabajo y además lo estás asumiendo tú el posible error, que además no tienes a otro trabajador de banco a quien contárselo. Estamos ante una discriminación difusa, que abre un nuevo terreno en el análisis de los derechos. Creo que en una hipotética, y a lo mejor no estaría mal hablar de eso, declaración de derechos de la ciudadanía mayor, debería constar en primer lugar el siguiente artículo: nadie será obligado a aprender más que aquello que desea aprender. Porque eso de vendernos todos los días, que tienes que aprender mucho, que te van a hacer más viejo, pero déjame en paz, que yo aprenderé lo que quiera, déjame ser libre. Lo primero, que seguro que encontraré cosas que quiera aprender, pero no necesariamente un manual del último producto informático. Porque la sociedad digital se enseña a los jóvenes y se ensaña con los mayores. Creo que es un matiz que no deberíamos olvidar. La apelación abstracta al conocimiento no nos sirve. Nos sirve mucho más la profundización en derechos concretos. La verdad, decía Bertolt Brecht, es siempre concreta. Y las personas mayores somos irremediablemente concretas. Muchas gracias. Permítanos que antes de presentar a la próxima ponente, saludemos a Manuela Carmena. Buenos días y bienvenida. Gracias. Concepción Cruz Ronda, doctora en Geografía por la Universidad de Alicante, ha sido